Entre 2005 y 2019, es decir, en años de vientos de cola de los commodities hasta la nueva crisis de la deuda generada en el gobierno de Cambiemos, la demanda de operarios calificados y técnicos no universitarios cayó del 63 al 12% entre las pymes. La demanda, es decir, cayó la necesidad de esas pymes de reclutar nuevos operarios. Pero lo más curioso es que aún con una caída de la búsqueda de nuevos empleados por parte de las pymes, se les hizo cada vez más difícil encontrar a los trabajadores calificados necesarios para seguir creciendo. En 2005, el 66% de las pymes encuestadas tenían problemas para contratar gente. En 2019, el 76%. Esto surge de un estudio muy interesante de la Fundación Observatorio PYME. Estará hoy en la repregunta también Vicente Donato, doctor en Economía Industrial por la Universidad de Bolonia, director científico de la Fundación, un experto interesantísimo con enorme cantidad de información. Y hay dos datos más que plantea el informe, dos datos claves. Argentina es uno de los países de la región con menos cantidad de pymes. Nos detenemos en este punto. Les quiero leer dos datos de esta encuesta que me parecen particularmente inquietantes, con menor cantidad de empresas activas cada 1.000 habitantes. Argentina tiene entre 14 y 20, Brasil 25, México 34 y Chile 58. Y las sociedades nacientes por cada 100.000 habitantes, Argentina tiene 43, Chile 800. Preocupante este tema. Además de todos los problemas que atraviesan las pymes en Argentina, sobre todo en pandemia, también tienen dificultad para encontrar técnicos bien formados, es decir, para seguir generando riquezas, que es también un impacto a la posibilidad de construir la justicia social para la que se necesitan los recursos que producen los privados. El informe señala la falta de personal calificado, que es un problema educativo que interpela la decisión de gremios y del gobierno en la coyuntura de seguir con las escuelas cerradas. No hay virtualidad ninguna que sustituya la experiencia en el taller de la escuela técnica o en la fábrica real de la industria o de la empresa de servicios. Por otro lado, el trabajo del observatorio, bueno, va señalando por qué no se consiguen trabajadores calificados. Lo vamos a analizar muy puntualmente esta noche. La radiografía de las pymes en Argentina, estamos con un experto en este tema, el director científico de la Fundación Observatorio de las Pymes, Vicente Donato, que tiene un currículum muy interesante, es doctor en Economía Industrial por la Universidad de Bolonia. Ha trabajado también en esa universidad como investigador, fue el vicedirector de la Universidad de Bolonia en Argentina hasta 2010 y estudió economía con un economista muy prestigioso, Paolo Silos Lavini, que tenía toda una teoría del oligopolio y del rol de la tecnología. Qué bueno que lo sepas. Muy interesante. No todos saben Vamos eso. a hablar un poquito de eso también. Cité algunos datos del informe que desarrollaron en el observatorio que señalan la dificultad del mundo PYME para expandirse porque no encuentran a los trabajadores. Aun cuando la demanda de trabajadores es muy baja hoy en Argentina, no hay suficiente trabajadores calificados, técnicos no universitarios. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que hemos perdido el rumbo con respecto a la educación técnica, ¿no? Argentina tiene una proporción de estudiantes secundarios técnicos muy inferior al resto de la región. Si vos mirás la proporción de estudiantes técnicos en Argentina secundarios es del 18% del total de los estudiantes, cuando al lado en Uruguay tenemos el 23%, en México el 27%, es decir, tenemos... ¿En Chile tiene, Vicente? Chile tiene un régimen especial, está parecido a nosotros, como 17%. Lo que pasa es que esa es una de las problemáticas que de alguna manera nos fue reduciendo el espacio para poder dotar a las empresas de ese personal técnico intermedio, no ingenieros, claro, no mano de obra calificada, muy importante, clase media laboral, que sostiene las dos puntas, que une las dos puntas, y según las investigaciones del observatorio, lo que eso ocasiona es un freno importante a la innovación
de procesos y productos, y eso genera una caída de la productividad, fue generando una caída de productividad de las empresas, que después puedo hacerte un comentario sobre cómo eso se liga con algunas cosas que dijo Carlos Leiva, ¿no? Vicente, en la Argentina, las pymes, en términos de empleo y de PBI, ¿cuánto representan? Esta es una pregunta muy importante, Luciana, porque en general, y es un tema que creo que es importante aclarar, en general, cuando uno habla de pymes cree que está hablando de los pobrecitos de la película. Claro, claro. Y en realidad, en el mundo desarrollado, esta clase media empresarial, no estamos hablando de los microempresarios, ni estamos hablando de los grandes, esta clase media empresarial genera la mayoría, pero la gran mayoría del producto y la gran mayoría del empleo. Es decir, las grandes corporaciones que vemos en una ciudad generan como Buenos Aires, menos empleo y menos aporte al PBI. Menos aporte al PBI en proporción. En el mundo de altos ingresos, según el Banco Mundial, el producto, el aporte a la riqueza, el producto de estas pymes, no micro, no grandes, justamente pymes, es el 60%. Ajá. Es decir, las grandes corporaciones más las empresas micro producen el restante 40%. Ajá. Entonces, en Argentina, ¿dónde estamos? Estamos muy bien con respecto a los países de bajos ingresos, que generan nada más que el 20% del producto. En los países menos desarrollados. Nosotros estamos en un 40%, es decir, nos falta 10, 15 puntos para llegar a los países más desarrollados, a los estándares. Ahora, nos fuimos para atrás. Distribuir tierras, pero no distribuir conocimiento para poder explotarlas, o apoyar a las pymes y su capacidad de generar empleo. Estamos con Vicente Donato, un experto en el tema pymes, doctor en economía industrial. Vicente, hay un tema central en la Argentina que es el de la natalidad, de la tasa de natalidad de empresas nuevas cada 100.000 habitantes. ¿Cómo es ese número y por qué es bajo, como vas a explicar? El número es no solo bajo, es dramáticamente bajo, porque la tasa de natalidad en Argentina está a niveles, a veces nos da vergüenza decirlo, pero está a los niveles de los países más desafortunados del planeta. ¿No? En Argentina nacen 43 empresas cada 100.000 habitantes. En los países de bajos ingresos, según el Banco Mundial, la calificación del Banco Mundial, 50 empresas cada 1.000 habitantes, cada 100.000, 300 en Brasil, 700 en Europa y bueno, y un boom que hubo en Chile de 800 empresas cada 100.000 habitantes, gracias a condiciones de base que son el sistema, la dimensión del sistema financiero y la presión tributaria. Esos son los dos grandes temas que nosotros no hemos podido resolver, como no los han podido resolver los países más desafortunados del planeta, a pesar de que nosotros no deberíamos estar allí, pero estamos allí. Crisis económica endémica en Argentina. ¿Y cuál es la puerta de salida? Parece que el camino de las pymes puede ser la respuesta. Estamos con Vicente Donato, un experto en la radiografía de las pymes argentinas. Estaba esta cuestión de cuáles son las trabas para que se generen y nazcan nuevas pymes en Argentina. Una de ellas, decías, la estructura tributaria. Cómo en un país con tantas deudas sociales se compatibiliza una política que baje los impuestos e incentive la creación de pymes con las necesidades que tiene el Estado de esos impuestos para paliar las urgencias de los sectores más vulnerables. Bueno, vos pensás que hay medidas para justamente hacer emerger el empleo que no tienen prácticamente costo social, porque hay 4 millones de empresas, de personas que están sumergidas trabajando en empresas muy chiquitas, con diferenciales, con una diferencia de productividad con respecto a las grandes y una tasa uniforme de impuestos. Obviamente una tasa uniforme de impuestos con diferencias enormes de productividad, a los más chiquitos los deja completamente afuera. Así que ahí una tasa uniforme quiere decir la misma tipo de impuestos para alguien que tiene un volumen de producción muy bajo. No volumen, sino la productividad. La productividad. Es decir, tenés diferenciales enormes. Eso es un signo de subdesarrollo. Enormes diferenciales de productividad
entre tamaños de empresas. Las tasas uniformes impositivas son muy buenas para países que ya han logrado la convergencia de productividades. Cuando la productividad es más o menos, hay poca divergencia, vos podés utilizar una tasa única. Cuando vos tenés enormes diferencias, entonces aquí tenemos una tasa única, quedan miles y miles de empresas fuera, miles y miles de trabajadores, y ahí hay mucho para hacer, justamente, pero no como una tantum, bajo la presión impositiva ahí por 3 años, o solo con determinadas condiciones. No, eso directamente hay que tener una tasa impositiva, una política fiscal que haga emerger todo ese empleo. Eso es reactivante y eso transforma socialmente la Argentina, porque son 4 millones de personas que están sumergidas sin ninguna dignidad social. Ahora, una de las cuestiones que se plantea, lo ha planteado mucho el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, la idea de que si se logra darle una especie de changas en pequeños trabajos en el mundo, por ejemplo, de la construcción de rutas y autopistas a la gente de menores recursos, se va a poder generar una economía de subsistencia. ¿Eso es una buena salida o se puede pensar que esa gente con una capacitación básica se integre a pymes más consolidadas y más interesantes? Yo respeto mucho al ministro, pero yo estoy en desacuerdo con esa idea. A mí me parece que hay que apuntar a desarrollar lo que existe. Hay ya empresas que existen que lamentablemente tienen una parte importante de su personal sumergido porque no tienen justamente ni la capacidad financiera, y ese es el otro punto tremendo que tenemos, del mercado financiero. Tenemos otra vez una dimensión de un mercado financiero que estamos al nivel de los países más desafortunados del planeta. Si el mercado financiero no es esta idea estigmatizante de especulativo. El mercado financiero es el stock de ahorro de los argentinos que se puede dedicar a el préstamo productivo. Entonces, sin sistema financiero, con tasas fiscales uniformes para un país que tiene divergencia enorme de productividad y poca educación técnica, ahí tenés la explicación de la baja natalidad de la Argentina. Y de la gran desigualdad y la falta de empleo. Muchísimas gracias, Vicente Donato, por estas precisiones de un mundo fascinante que es el mundo de las pymes. La gente, bueno, profesionales, trabajadores que decidan lanzarse al mundo productivo y generar su propia empresa. Una aventura fascinante que en la Argentina cuesta mucho. Gracias. Muchísimas gracias a vos por la invitación.